Buenas, ¿cómo les va? Vamos a compartir un día más juntos de, de alabar a Dios, de cantar, de poder disfrutar este tiempo. Eh, Así que los invito a que ahí donde estén mirando este video, compartiendo esta reunión, que podamos pararnos, si te puedes parar, que puedas separar este tiempo para, para alabar a Dios, ¿sí? Para compartir, ¿sí? Un tiempo de alabanza. Y vamos a orar para empezar. Papá, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos seguir compartiendo a la distancia, pero podemos seguir adorando tu nombre, podemos seguir hablando de vos. Papá, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que ministre, que sea tu Espíritu el que hoy nos una en un mismo sentir, en cada lugar en donde estemos, sea el tiempo que se esté viendo esto, que tu Espíritu sea el mismo, que, que tu presencia esté en el lugar, Señor, y que podamos disfrutar y alabar tu nombre. Te bendecimos y bendecimos este tiempo, este momento para cantarte. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar diciendo que nuestro Dios es grande, es fuerte, que Él puede sanar, que Él puede hacer todo, ¿sí? Porque es nuestro Dios. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como
Les quiero compartir un versículo que está en Efesios 5:13 y dice: todas las cosas se manifiestan cuando son denunciadas por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y en Romanos 13:11 dice: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de despertar del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Pensaba en este tiempo de pandemia, de incendios, de un montón de conflictos. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Cómo estamos reaccionando como iglesia? Y cuando me ponía a orar para este tiempo, para esta reunión, pensaba en esto y Dios me hablaba a través de estos versículos diciendo: iglesia, despiértate tú que duermes, que te alumbre Cristo, háblale luz, ¿sí? Y Romanos dice: estén conscientes del tiempo en que vivimos, ya es hora de que despierten del sueño. Y acá no le está hablando a gente que no conoce de Dios, está hablando con la iglesia, con los hijos de Dios, los que ya conocemos. Y Dios nos dice que nos despertemos, que nos levantemos, que nos despertemos del sueño y que estemos conscientes del tiempo en el que vivimos. Y las canciones que siguen ahora hablan de esto, de que Cristo es nuestra luz, pero que en donde nosotros estemos sea la luz de Jesús, que donde nosotros vayamos sea la luz de Jesús. Pero si estamos dormidos, no podemos transmitir nada. Tenemos que despertarnos, tenemos que ser nosotros, los hijos de Dios, los que transmitan a los demás la luz de Jesús. Estando alerta, como dice acá, conscientes, sí, de lo que esté pasando, pero no en temor, como dice otra de las canciones que vamos a cantar. No estando esclavos del miedo, no temiendo que todo el tiempo a nosotros nos va a pasar algo malo y transmitiendo eso a los demás, sino que la luz de Jesús hoy nos alumbre, que hoy en el lugar donde estés sea la luz, que puedas despertarte como iglesia, como hijo de Dios, y que consciente de todo esto que pasa a nuestro alrededor, podamos decir que sea la luz en este lugar y que yo ya no tengo miedo porque yo soy hijo de Dios. Que podamos declarar eso, pero que sea una verdad en nuestra vida, que no lo cantemos porque la sabemos, sino que podamos hacerlo, ¿sí?, lo que decimos, y que sea una realidad en nuestro día a día. Les invito a compartir estas canciones que siguen con este sentir, que sea la luz y que no tenemos miedo porque nosotros somos hijos de Dios.
se ordena hacia la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena hacia la luz y hágase tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz y amo hacer tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Me envuelves hoy con una canción, melodías de
soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Hola, ¿cómo estás? Quiero saludarte y agradecerte por poder dejarme compartir una vez más historias de la Biblia. Historias de la Biblia que a pesar del tiempo, a pesar del paso del año, siguen siendo muy actuales en estos días, en nuestros días. Antes de comenzar con la historia de la Biblia, mira, te quiero contar, yo soy de Córdoba capital, de la zona norte de Córdoba. En donde yo me nací había un lugar. En la calle Capdevila y Alén suele haber un espacio en donde en ese lugar hoy hay una plaza con juegos, pero cuando yo era chico recuerdo que a ese lugar sabían venir los parques de diversiones de barrio, los parques de diversiones que andaban por los barrios de Córdoba o en ciudades chicas. A ese lugar llegó en un momento un circo. Si vos te recordarás, en Córdoba, cuando nosotros éramos pequeños, cuando éramos casi adolescentes, llegó un circo a Córdoba muy famoso y este dueño del circo tenía una frase que marcó mucho tiempo, que este dueño del circo decía: ¡qué suceso! ¡Qué suceso! Y así era la idea del circo, pero resulta que ese era un circo que quedaba cerca del centro de Córdoba. En la zona del Mercado Norte, del ex mercado de Abasto, se ponía este circo, pero de lo que yo te estoy hablando no es de ese circo, es de otro circo que salían venir a donde yo vivía. Era un circo chico, un circo familiar, en donde, no sé por qué, pero cuestiones de la vida hacen que podamos ir yo y mi hermano a ver la función del circo. Estando sentado ahí expectante, esperando que empiece todo el circo, nos hacen correr, nos dicen que nos corramos unos lugares más allá porque por ese lugar iban a entrar todos los animales que tenía el circo. Entonces nosotros nos corrimos más allá y bueno, fue la función de esa ilusión que yo tenía de circo. Salí un poco desilusionado porque los animales que contaba el circo eran, yo creo que lo que más llegaron a tener son 2 perros salchichas, chiquitos así, que lo hacían hacer acrobacias y todo. Eso era el número más atractivo que tenía el circo. Realmente para el momento hoy lo recuerdo como una anécdota. Pasaron los años, yo me establecí en la ciudad de Altagracia, y acá en la ciudad vinieron durante mucho tiempo circos, y siempre tenía eso de poder llevar, yo disfrutar de una mejor función y también llevar a mis hijas. Y un día fuimos, le digo: chicas, prepárense que vamos al circo. Y fuimos al circo. Era una de las últimas funciones en donde ya la entrada es mucho más barata y fuimos. A la entrada nos recibía una persona, los enanos de circo nos recibían la entrada y pasamos. En este deseo de poder que ellas vean y disfruten un circo, yo me acuerdo que en el afán de poder estar en los primeros lugares corrimos, así como yo, un montón de gente, y resulta que hasta que comenzó la función yo creí que era humo, pero no, era la tierra que había alrededor de toda la carpa dentro del circo.
Cuando se aplacó la tierra, vos te dabas cuenta que te habías sentado en sillas llenas de tierra. Bueno, comenzó la función, un circo dentro de todo chico, pero muy atractivo. Resulta que el enano que te recibía la entrada también te vendía el pralineo, vendía pururú, y después estaba haciendo un número. El acróbata que había salido de repente se había puesto para vender pururú y seguía. Era un circo chico. Y cuando salimos, yo me acuerdo que nos matábamos risa, después quedó realmente como una anécdota, porque no había animales. Era el deseo mío de poder compartir con mis hijas un momento y era lo que le podíamos brindar con mucho amor, pero era más mi deseo que el deseo de ir de ellas. Era más mi deseo de poder reivindicar esa imagen que yo había tenido de chico en cuanto a un circo, porque no tuve la posibilidad de ir a este gran circo que llegaban a la ciudad. Y eso me hace pensar, esto es algo anecdótico, esto me hace pensar cuántas cosas, cuánto tiempo, cuántas cosas hacemos en nuestra vida simplemente porque tenemos un vacío adentro. Y ese vacío nos hace reaccionar de diferentes formas. Hay gente que está acostumbrado a dar muchos regalos, hay gente que está acostumbrada a dedicar tiempo, hay gente que está acostumbrada a tener una actitud y uno dice, ¿de dónde saca la fuerza? Y a veces es una buena intención del corazón, pero hay circunstancias en la vida que actuamos simplemente porque nosotros no lo tuvimos, simplemente porque a nosotros nos dejó una marca y hoy en día lo vemos. Padres que tuvimos carencia, queriendo llenar de regalos a nuestros hijos, no porque lo necesiten, sino porque no lo tuvimos. Por ahí tenemos actitudes hacia otros, simplemente no porque nos la demandan, sino porque es algo adentro nuestro. Y eso está, convivimos con eso. Pero resulta que a veces todo eso nos crea un desgaste emotivo, un desgaste de fuerza y no sabemos por qué. Mira, hay una historia en la Biblia, la charla de hoy se titula ¿Por qué hago lo que hago? Porque a veces hacemos cosas sin saber la fuente que lo produce. ¿Por qué hacemos cosas? ¿Por qué a veces decimos cosas? ¿Por qué a veces nos embarcamos en situaciones que a pesar de que tienen a veces un buen final, pero muchas veces terminamos de hacer eso y decimos, bueno, no lo vuelvo a repetir. Y con el pasar del tiempo lo volvemos a hacer. La pregunta es ¿por qué? Porque a veces hay cosas en nuestra vida no resueltas, que muchas veces hemos hablado sobre aquellas cosas que nos paralizan, aquellas cosas que nos frenan. Pero hoy quiero hablar de esas cosas que a pesar de que nos han pasado, hemos vivido, hemos avanzado, pero todavía eso está. Mira, hay una historia en la Biblia, en el libro de Lucas 24, hay un relato, después de la muerte de Jesús, después de que los romanos, los judíos acusan y por mano de los romanos lo crucifican, el grupo de seguidores se dispersa. El grupo de seguidores no había entendido. Y eso que Jesús se lo había explicado en más de una vez, el tema de la resurrección. Dice Lucas 24, del verso 13 al 33, dice, ese mismo día 2 de los seguidores de Jesús iban camino a Emaús, un pueblo 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no le reconocieron. Jesús le preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Y ellos le respondieron, lo que han hecho con Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente. Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel,
pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunos de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy tempranos a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal cual como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia dice acerca de él. Empezó con el libro de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Maús, Jesús se despidió de ellos, pero los discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los 2 se dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? Y después sigue el relato. Dice que estos iban camino a Emaús. Habían vivido un tiempo de desolación, un tiempo de desilusión, un tiempo en donde, a pesar de que se le había anunciado, ellos no lo lograban visualizar. Ellos iban camino, volvían a su ciudad, volvían hacia donde ellos le habían dejado, Jerusalén, y volvían de camino. Ahora, te vuelvo a decir, esto que yo quiero compartirte son de esas situaciones que no es que nos han paralizado, están en nuestra vida y estamos viviendo, hemos desarrollado, hemos formado familia, hoy somos personas que tienen un sentido en la vida. Pero algo ha pasado, algo ha sucedido. Mientras que ellos conversaban de lo que había pasado, dice que estas 2 personas venían conversando, tenían una charla. Cuando vos tenés cosas en tu corazón, cosas no resueltas, cosas que a veces uno lo habla con personas cercanas. Estas 2 personas se conocían y venían hablando de lo que había sucedido, preguntándose, pensando en momentos, y te acordás de esto, y te acordás cuando Jesús dijo, un montón de situaciones. Ellos venían charlando de esta experiencia no los había paralizado. No sé, que habían quedado frente a la cruz mirando así desolados, atónitos, sin decir, y ahora, no, ellos entendían de que bueno, pasó y la vida continúa. Por eso es lo que en esta tarde, en este día te quiero compartir. Ellos iban charlando, charlas del corazón se hacen con personas cercanas. Jesús dice que se le acercó y caminó con ellos. Esa charla de confianza y a veces del corazón lo tenemos con personas cercanas. Él estaba presente, dice que Él se le suma a la charla. Vos sabés que en cualquier charla que nosotros tengamos, Jesús siempre está presente. En cualquier charla que vos tenés con un especialista, con un amigo, con una persona cercana, Jesús está presente. Él no es alguien que está lejano a lo que nos sucede. A veces creemos que estos temas en nuestra mente selectiva decimos, esto es para hablarlo con Dios, esto es para hablarlo con mis amigos, esto se lo voy a plantear a Dios, esto que me ha sucedido es jurisdicción de Dios, esto que está adentro y que veo que lo he vivido, una experiencia, esto lo voy a charlar en otro ámbito. Pero eso es un error a veces que cometemos. Creer que esto es o esto pertenece a las cosas de Dios y esto pertenece a mis cosas, que no es para charlarla con Dios. Pero ¿sabes qué? Una vez más Dios nos demuestra que está con nosotros en cualquier charla que podamos tener. Con Dios no hay exclusividad de tema. Con Dios Dios no nos dice, no, esto no lo quiero tratar, esto no me pertenece.
Tenemos la posibilidad de que cuando hay cosas en nuestra vida, no solamente lo podemos charlar con un amigo, sino que también lo podemos hacer con Dios. Nos han metido que la religión es solamente, o Dios atiende cosas importantes y urgentes, que a estas cosas que generan reacciones hoy en día en nuestra vida no pertenecen, ¿no? Dios no se va a detener a escucharla. Lo charlo con un amigo, lo charlo con un especialista, que está bueno. Pero lo que debemos sacar de nuestra mente es esto de seleccionarlo. Esto lo charlo con Dios, esto ¿para qué le voy a ir a Dios con esto? Dios quiere que podamos hablar con Él de todo lo que nos pasa. Dice que sus caras, dice que Él venía caminando, pero no le reconocieron. Ellos venían caminando y alguien se sumó a la charla, pero no le reconocieron. Ahora, pues fíjate, cuando vemos que hay cosas hay frases que nosotros tenemos ya incorporadas. Gracias a Dios pasó esto, gracias a Dios me sucedió esto. Esta frase tan incorporada que tenemos, pero a veces también tenemos otras frases incorporadas que están subliminalmente en nuestra vida, en nuestro interior. Reconocemos a Dios y le damos gracias y vimos la mano de Dios en un montón de cosas. Pero hay situaciones en nuestra vida que primero no lo charlamos con Dios. Segundo, esas frases subliminales que están en nuestro interior es: ¿qué pasó, Dios, en esto? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Dónde estuviste? Es muy difícil encontrar personas que interiormente no tienen esas frases con Dios. Es muy difícil encontrar personas que interiormente no tengan esa actitud con Dios. Por eso debemos aprender y saber que cuando Dios quiere que charlemos de aquellas cosas que le damos gracias, pero también que podemos charlar de aquellas cosas que están subliminalmente y creemos que si lo decimos Dios se va a enojar. Debemos sacar esa idea. Dice la Escritura que sus caras se veían tristes. Era muy difícil ocultar lo que le estaba pasando. Es muy difícil ocultar del momento que venían que sus caras les expresaran: mira, todos andamos y transitamos en esta vida. El problema es cuando nos quedamos solos. Pensá en este día que hoy estás viviendo. Pensá en esta semana. ¿Cómo fue tu cara? ¿Cómo fue nuestra cara en la intimidad? Muchos, sin darnos cuenta, andamos y cuando nos quedamos solos con caras de preocupación, con cara de enojada, con caras de que algo nos sucede. Pero ahora, cuando vemos a otros, nuestro semblante cambia, pero nuestra cara refleja mucho nuestro interior. Yo te animo a que vos pienses cómo fue tu cara. ¿Cómo es tu rostro cuando se levanta a la mañana? Más allá de todos los arreglos que todos tenemos que hacer, ¿cómo es nuestra cara cuando nos quedamos solos? Si estamos siempre con la cara así, se dice preocupados, si estamos alegres o es inexpresiva. Nuestra cara expresa mucho. Te vuelvo a decir, uno puede tener esa cara o puede tener ese tipo de conversación con personas cercanas. Fíjate, cuando una de las barreras que uno salta cuando comparte algo de esto, que a veces lo hace con personas que no conocen y encima acompañado de una carga emotiva, acompañado de la cara. Ya cuando estamos así es porque eso que aparentemente no me molesta, sí me molesta, sí me preocupa, pero bueno, como es algo que considero que no le voy a llevar a Dios porque lo debo resolver yo, pues ahí está. ¿Puedo seguir viviendo? Sí, pero eso está. Pero muchas veces me hace actuar o me lleva a hacer cosas que no sé por qué lo hago, no sé por qué reacciono. Lleno al otro o cargo en el otro cosas que son mías. Dice que uno de ellos, llamado Cleofas, dice que lo nombran como un discípulo. Mucho no se sabe de este Cleofas. Algunas versiones, en Juan 19:25 se nombra a un Cleofas que era esposo de una María, una tía de Jesús, pero no se sabe mucho.
Ahora, este Cleofa no se nombra dentro de los 12, pero le afecta. Por eso es lo que yo te digo, que a veces creemos que esos grandes traumas que vemos en la película deben quedar marcas de eso. Y no, yo te estoy hablando de cosas del diario vivir que nos han pasado y hoy nos hacen actuar de una forma, porque esto es la vida. Dice que Cleofa le pregunta: ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Contarle, como te decía recién, las desgracias a un desconocido. Ya cuando contamos parte de nuestra vida a un desconocido, es porque esta situación nos está superando. Muchas veces uno abre su corazón con personas que tienen una relación, pero ya cuando abrís tu corazón, cuando contás lo que te pasó, un trauma que no te ha paralizado, pero hoy te sigue afectando, es porque adentro hay algo que está pidiendo a gritos salir y ser sano. Dice que esa mañana unas mujeres, ángeles y otro hombre fueron a ver a Jesús. Se le presentaron ángeles diciéndole: Jesús ya no está, el cuerpo de Jesús. Fueron las mujeres, el cuerpo de Jesús no estaba. Este ángel le dijeron: ¿a quién buscan? Fueron otros hombres a comprobar lo que le habían dicho a estas mujeres, y también vieron que el cuerpo de Jesús no estaba. O sea, el milagro, lo que Jesús le había anunciado, había sucedido, pero aún ellos, enterándose de eso, ellos no cambian de actitud, sino que se hallan con esa tristeza. La circunstancia, esa tristeza, ese momento difícil había opacado todo lo que Dios le había prometido, lo que ellos estaban viviendo, se habían enterado una de las primeras personas. Pero era tal la tristeza, era tal la desazón que tenían adentro, que no llegaron a ver que lo que Jesús le había prometido se había cumplido. Y estaba ahí, pero no lo veían. Fíjate, llegan momentos y circunstancias en nuestra vida que, a pesar de que vivimos, a pesar de que andamos, las promesas de Dios, la promesa de fe, la promesa de esperanza, no llegan. Cuando el dolor, los sentimientos, un relato o la forma en que lo vivo le gana a la razón, a la fe, la esperanza, la liberación y la sanidad, es porque eso ya formó una callosidad, formó una dureza en nuestra vida. A pesar de que ellos tenían testimonio de que el mismo Jesús venía caminando con ellos, no lo podían ver, porque esta situación les había superado. Yo vuelvo a esos sucesos que te digo, no es que nos dejaron paralizados, pero hoy en día nos siguen generando preguntas, pero lamentablemente la religión o no sé quién nos ha dicho que si decimos lo que sentimos o le preguntamos a Dios, Dios se va a enojar. Cuando se forma esa callosidad es muy difícil ver las promesas y la mano de Dios obrando en eso. Dice que Jesús le dice: ¿por qué son tan tontos ustedes? Porque son tan lerdos en entender. Ahora parece que Jesús encima los está ninguneando, encima les habla despectivamente, pero yo me pongo a pensar en la obra de Dios, y yo calculo que acá no le dijo son unos tontos despectivamente enojados, sino que todo lo contrario, hablando a sus vidas, trayéndolos a la luz. Cuando uno tiene confianza con alguien, puede tratar a la otra persona de tal forma que, como hay conocimiento el uno del otro, el otro no se va a enojar. Cuando tenemos un amigo y ese amigo nos dice una verdad, pero esa verdad, aunque sea fea, aunque nos digan, pero date cuenta, sos un tonto, cuando esa verdad está cargada de amor y nos va a hacer bien, las palabras no hieren, la palabra no molesta. Acá Jesús les dice así, no porque estos de forma despectiva, sino simplemente porque les hace ver de que los amaba, por eso los trata así. Jesús les explica la palabra, todo el camino. Mira, las cosas muchas veces se sanan en el camino.
Muchas veces hay circunstancias que nos tenemos que detener y a veces reflexionar o tomarnos un tiempo. Pero hay otras, por eso te digo que son cosas no que nos paralizan y que nos traman, sino son cosas que a pesar de que nos sucedieron, seguimos estando, y la forma de sanarlo es muchas veces actuando, caminando. Jesús les explica la palabra, les da a entender que lo que había pasado ya estaba escrito, y dice que ya es de noche y Jesús se quiere ir y ellos lo invitan a su casa. Ellos lo invitan a su casa, a quedarse en su casa, y en ese lugar es donde entra otra faceta en la vida de ellos. Es en la casa donde Jesús va, se sienta, y cuando van a compartir los alimentos, Jesús toma el pan, ora y se lo reparte. Esa oración, esa acción de gracia que hizo Jesús, ellos reconocieron esa voz, reconocieron esa oración, esa palabra, ese tono de voz le era familiar. Entonces, dice que ahí se dieron cuenta, ahí ellos reconocieron a Jesús. Y Jesús, después dice el relato que Jesús se va y ellos se le decían, ¿no te acordás? Ardía en nuestro corazón cuando Él nos explica la palabra, nomás que no nos damos cuenta. Hizo falta esa voz que ellos reconocían y que más de una vez les había hablado, en más de una vez les había animado, más de una vez también los había exhortado, pero esa voz era significativa para ellos. Mira, en el camino les explicó, en el camino les habló, pero en su casa, en la intimidad de una comida, les habló y ellos pudieron ser sanos. Hay situaciones que se van a resolver andando, que se van a resolver viviendo. Jesús nos los va a explicar en el camino, pero sí o sí necesitamos ir y que Jesús nos pueda hablar. Mira, si todavía hay áreas en nuestra vida en donde, a pesar de que están, hoy nos hacen actuar de una forma, y a pesar de que actuamos, no nos llena. O a pesar de que pasa en los matrimonios, pasa con nuestros hijos, pasa con amigos que a veces nos preguntan, ¿qué te lleva a hacer esto? ¿Por qué actúas así? Y muchas veces no tenemos explicaciones. Tiene que ver con estas circunstancias que han marcado nuestra vida y hoy me hacen actuar de una forma que a los otros hasta les sorprende. Pero muchas veces la fuente de todo eso es algo no resuelto. Y lo que necesitamos es simple, pero a veces tenemos un corazón lleno de prejuicio que impide que eso simple sea tratado en nuestra vida. ¿Cómo? Primero, saber que Jesús nos acompaña siempre, saber que Jesús está presente en medio de cualquier charla que podemos tener. Él desea tener charlas con nosotros como tenemos con nuestros amigos, de todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Y después lo que necesitamos es escuchar en esa área la voz de Dios, hablándonos y sintiendo que Dios trae luz en esa área de nuestra vida. La vida sigue, la vida continúa. Y la fuerza que nos motiva a hacer cosas no sea el motor de todo eso una carencia, sino que en Dios podamos entender, que Dios nos explique, y luego lo que podamos hacer, en vez de llenar de tantos regalos a nuestros hijos, los podamos abrazar. En vez de suplir necesidades con cuestiones materiales, podamos ser más prácticos. Y va a pasar. Probemos esta fórmula, probemos esto, y veamos si cuando nos quedamos solos o cuando nos levantamos a la mañana, cómo está nuestro rostro. Cuando empezamos a sanar cosas en nuestra vida, nuestro semblante cambia, nuestra vida cambia. Y es el deseo de Dios que tu vida y mi vida, en esa área que está ahí, a pesar de que estamos viviendo, podamos escuchar su voz. Y esa voz nos sea familiar en todas las áreas de nuestra vida. Espero que esta palabra te pueda bendecir. El deseo de Dios es que vos y yo podamos hablar con Él de todo. Y en cada área de nuestra vida podamos escuchar esa voz que nos
es familiar en esta, pero no en aquella, sino que nos sea familiar en todas las áreas de nuestra vida. Que Dios te bendiga.